Hola a todos y todas, once again I'm Teacher Tao, y en esta clase te voy a explicar cómo expresar tus ideas sobre algo que ya pasó. Bueno, cuando vamos a hablar en tiempo pasado en forma afirmativa, simplemente debemos tener en cuenta que al verbo debemos agregarle la terminación ed. Y esta sería exactamente la misma regla que te expliqué en el video del participio pasado de los verbos. El pasado de los verbos se forma de igual modo que el participio pasado de los verbos. Así que voy a compartirte ese video para que tú veas cuáles son las reglas que hay que aplicar a la hora de agregar esa terminación ed a un verbo. En el inglés existen verbos regulares también y verbos irregulares. Para los verbos regulares el participio pasado es muy sencillo. Es simplemente agregarle la terminación ed al verbo. Como el participio pasado de open sería opened, de close, closed. Claro que debemos tener en cuenta que para agregarle la terminación ed a un verbo para convertirlo en participio pasado debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones. Si el verbo termina en e, ya no le puedes agregar ed, sino solamente una d. Por ejemplo, el verbo dance, el participio pasado sería danced. Le agregas una d y ya. Si el verbo termina en consonante, vocal, consonante, y el acento de esa palabra, de ese verbo, se encuentra en la última sílaba, entonces debes duplicar la última consonante que tenga ese verbo para luego agregarle la terminación ed y ahí queda convertido en participio pasado. El verbo transmit, escucha cómo se pronuncia: transmit, transmit. El acento está en la última sílaba y termina en consonante, vocal, consonante. Por lo tanto debes duplicar la última t y luego le agregas ed. Así se forma el participio pasado. Ahora veamos los casos de los verbos que terminan en y, pero quiero que recuerdes que la y en inglés no es una consonante, es una vocal. Si antes de la Y hay una vocal, entonces le agregas la terminación ed común y corriente, como el verbo play, el verbo destroy, el verbo enjoy. En estos casos se aplica la regla general, se le agrega ed sin modificar la terminación del verbo. Y cuando el verbo termina en Y antecedida por una consonante, debes de cambiar esa Y por una I latina y luego le agregas la terminación ed. Tenemos el caso de copy, de carry, de cry. En este caso cambiamos la y por una i y luego le agregamos la terminación ed. Bueno, y todo esto que les acabo de explicar es solo válido para los verbos regulares. Bueno, pues para los verbos irregulares no existe una regla para formar el participio pasado. Simplemente cada uno de los verbos irregulares tiene su forma propia, su forma única de formar su participio pasado. No terminan en ed. ¿Cómo hago para saber cuándo un verbo es irregular en inglés? Para aprender a diferenciar un verbo regular de un verbo irregular, nos toca aprendernos de memoria todos los verbos irregulares. Los verbos regulares son miles, mientras los verbos irregulares son alrededor de tal vez unos 180 verbos, más o menos el promedio. Y nos toca aprendernos cada uno de los verbos irregulares y el participio pasado de cada uno de esos verbos irregulares. Así que si quieres, haz una pausa a este video y buscas en Google lista de verbos irregulares en inglés y entenderás lo que te estoy diciendo. Voy a mencionar algunos verbos irregulares. Go quiere decir ir. Entonces el participio pasado de ir sería ido. Para decir ido en inglés sería gone. Pensar, think, pensado, thought. El verbo entender, understand. Entendido, understood. Vender, sell. Vendido, sold. Y para finalizar te voy a enseñar cómo se pronuncia esta terminación ed cuando se le agrega a un verbo para formar su participio pasado. Si el verbo termina en t o en d, entonces esa terminación ed se va a pronunciar it. Como el verbo present termina en t, entonces la terminación ed en ese verbo que termina en t va a sonar it. Present, presented. El verbo defender, defend, termina en d. Al agregarle ed va a sonar it. Defend, defended, defend, defended. Esta terminación ed también podría sonar como una t, o sea, sí, simplemente como en watch, watched. ¿Y por qué en este caso suena como una t? Ok, esta terminación ed suena como una t cuando se le agrega a los verbos que terminan en un sonido sordo. Los sonidos sordos son aquellos que cuando los pronunciamos no nos dejan vibración en las cuerdas vocales. Si quieres darte cuenta si las cuerdas vocales te vibran o no, te vas a poner estos dos dedos aquí en el cuello y pronuncias un sonido. Ejemplo, el sonido de la e. Si sientes un cosquilleo es porque es un sonido sonoro. El sonido de la e es un sonido sonoro. El sonido de la m es
sientes un cosquilleo. Entonces el sonido de la M es un sonido sonoro. Pero si pronuncias la K, no sientes vibración. Entonces el sonido de la K es un sonido sordo. El sonido de la S, no sientes vibración. Entonces el sonido de la S es un sonido sordo. Entonces con este mecanismo tú mismo puedes chequear si un sonido es sordo o es sonoro. Tú mismo pones los dedos aquí, lo pronuncias y si te vibra es porque es sonoro. Si no te vibra es porque es sordo. Si le agregas ED a un sonido sordo, entonces esa ED te va a sonar como una T. Entonces decimos watch, watched, watch, watched, kiss, kissed, kiss, kissed, dance, danced. Y esa terminación va a sonar como una D cuando se le agrega a un verbo que termine en un sonido sonoro. Por ejemplo, play. El último sonido en play es E. Play. Sonido sonoro. Play, played. Play, played. Arrive, arrived. El último sonido en answer es answer. Sonoro. Entonces, answer, answered. El verbo amar, love. El último sonido, love. Sonido sonoro, entonces su participio pasado sería loved. Love, loved. Y ahora, con base en la explicación que acabamos de ver, vamos a pensar algunos ejemplos. En presente, yo voy a la escuela. I go to school. Yo fui a la escuela. I went to school. El niño come como un elefante. The boy eats like an elephant. El niño comía como un elefante. The boy ate like an elephant. En presente, yo juego todos los días. I play every day. En pasado, yo jugaba todos los días. I played every day. Tú cierras la ventana. You close the door. En pasado, tú cerraste la ventana. You closed the door. You closed the door. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Y no te olvides de compartirlo con todas las personas que tú quieras. Soy Teacher Tao y nos veremos en el próximo video. Dios les bendiga. God bless you guys. Goodbye.